Hola, buenas noches. Aquí en el programa Al Día, TAC Televisión, para nuestros televidentes. Hoy intentaremos hablar de avances del futuro y problemas del pasado y empezaremos un poco a comentar lo de la inteligencia artificial, esa que ayer no preocupaba, pero hoy parece ser que va a ser o puede ser un problema y hablaremos de ella en principio como uno de los temas a tratar. Javier dice que él no quiere tener inteligencia artificial, quiere tener la de él. A Pedro le pasa lo mismo y a mí también, pero como es un producto que va a estar en el mercado, pues vamos a intentar hablar un poco de él. Tú, Javier, ¿qué piensas de que vayamos a tener una inteligencia artificial que nos domine y vaya por delante de nosotros? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo, en general, yo la tecnología no le tengo miedo ni los avances. Creo que estamos aquí gracias a esos avances. Siempre esos avances crean pues un proceso de adaptación donde nos supera, donde nos enfrentamos a ellos. En general, la tecnología yo creo que supone un reto para la humanidad. Ahora mismo la tecnología, la inteligencia artificial, pues pone en jaque un montón de cuestiones, formas de hacer las cosas. Ahora hay software, hay programas informáticos gratuitos donde si quieres hacer un plan de empresa, si quieres hacer un informe de cualquier tipo, una memoria, un cuadro, pues lo te creas y con los componentes, con los ingredientes que tú quieres que lo haga, pues lo hace, ¿no? ¿Eso qué va a ocasionar? Yo creo siempre en positivo y creo que va a ocasionar que las personas aportemos lo que realmente debemos de aportar las personas, que es inteligencia emocional, que son valores, que son otros elementos que quizás hemos abandonado en esta sociedad y que tendremos que recuperar. Tendremos que recuperar el valor que aporta el ser humano por encima de fórmulas, de conceptos, de informes, de objetivos y hacer una sociedad más humana donde la inteligencia artificial sí que no va a competir con esos elementos, ¿no? Pedro, ¿y tú qué piensas? ¿Qué crees de Hombre, yo siempre que la inteligencia artificial esté al servicio del ser humano, siempre que traiga mejoría del bienestar para los seres humanos y siempre que nos facilite la vida y permita el progreso en cuanto a bienestar, salud, mejora y calidad de vida, pues siempre será bienvenido. Sí es verdad que como todo avance se puede también demonizar en el sentido de que algunos podrían aprovechar esta cuestión para tratar de dominar, imponerse o de sacar rédito de alguna manera del resto de las personas. En ese sentido es en el que la inteligencia artificial hay que aplicarle una serie de objeciones éticas y de valores para que no se salga de madre. Y así los seres humanos poderse dedicar a lo que realmente una máquina no puede competir, que es la inteligencia emocional, como muy bien dijo Javier, que somos personas con sentimientos y un robot es difícil que lo tenga. No pondría yo la mano en el fuego porque dentro de unos años también a lo mejor un robot pueda tener sentimientos, pero por ahora no los tiene. Con lo cual yo creo que sí que nos facilitará la vida probablemente. En el 2017 en California se reunieron 100 científicos para hablar del tema. Luego en el 18 en la Unión Europea también se planteó el tema de la inteligencia artificial. Incluso hay quienes han pedido a la Unión Europea de que dentro de la Unión Europea se cree una agencia para dedicarla a este tema, debido a que creen algunos de los investigadores y de los intelectuales y científicos que deben, sobre todo los gobiernos, intentar un poco regular la forma en que se va a aplicar o se va a poner en marcha la inteligencia artificial, porque puede que en un momento determinado nos quedemos desbordados o nos veamos arrinconados. No es que vaya a arremeter contra nosotros y nos vaya a eliminar, sino que nos vamos a quedar arrinconados por la presión de personas utilizando la inteligencia artificial y nos vamos a ver ahí sin ver qué salida darle a lo que nosotros planteamos, porque hay otros que nos presionan más, sobre todo los estados que son
lo que realmente deben llevar a la constante. ¿Ustedes qué piensan de la importancia que tienen que los estados, la Unión Europea o quien sea, definan o marquen una pauta a seguir con la inteligencia artificial? Por supuesto, ante nuevas realidades hay que regular, yo por encima de la regulación creo en la capacitación, hay que capacitar a las personas. Ahora tenemos una generación que se cree lo que ve en el móvil, que se cree lo que ve en las redes sociales, que no mira la fuente. La inteligencia artificial mal utilizada pues sirve para hacer falsas noticias, sirve para intentar manipular a las personas, pero creo que eso debe ser un reto para la sociedad. Desde la universidad, desde los institutos estamos preocupados muchas veces porque, claro, ahora le mandas un trabajo fin de grado, o le mandas unos ejercicios a un alumnado y con estos software, pues sin ningún tipo de competencia pueden llevarlo a cabo. ¿Cómo controlar todo eso? ¿Cómo penalizando? Suspendiéndolo y expulsándolo del centro. Eso no nos sirve de nada. Habrá que educar en valores, habrá que educar en competencia, habrá que regular todo ese tipo de cuestiones que yo creo que bien utilizadas son muy interesantes, porque al final la inteligencia artificial simplemente es un montón de información sobre cualquier tema, sobre comida, sobre salud. Por ejemplo, en el tema de salud es una maravilla, porque con un montón de fotos de la piel, pues pueden detectar cánceres en la piel que antes no se detectaban, o con un montón de información sobre una patología, sobre perfiles humanos, pues podemos prevenir muchas enfermedades. Entonces, es como siempre, las cosas bien utilizadas pues son positivas, utilizadas mal, pues ¿qué tenemos que hacer? Preparar a las personas con competencias para enfrentarse a esa realidad, que tengan criterio, que no se crean todo lo que ven, porque ahora va a ser muy difícil diferenciar. Estamos hablando, una de las noticias que hemos compartido para este programa es que le dieron un premio, una serie de expertos en pintura, le dieron un premio a un pintor que había hecho el cuadro con inteligencia artificial sin pintar nada. Imagínense, es decir, que si grandes conocedores de un tema, como es un jurado de un premio a nivel internacional de pintura, no son capaces de diferenciar algo hecho por un ser humano de algo hecho por un robot o por una máquina, yo no creo que vayan a hacer esas películas donde los robots se hacen dueños del mundo y nos hacen prisioneros. No, me parece que es una exageración. Pero sí que tendremos que prepararnos para eso, tenemos que preparar a los jóvenes sobre todo, para que hagan una buena utilización de eso. Y creo que es una oportunidad para nuestras generaciones para volver a lo que dijimos antes, o que Pedro compartíamos, que es comportarnos como humanos en la parte de valores, de emociones, de creatividad, de creación de un mundo más sostenible, y ocupar menos tiempo para lo que ocupábamos antes, que a lo mejor ahora un robot o un ordenador lo hace mejor que nosotros, ¿no? Pedro, ¿a ti se te ocurre algo, aparte de lo que decía Tino, de Javier, que nos sirve para temas de sanidad? Podría ser interesante a lo mejor para lo que están hablando ahora, de eso de la ley del sí es sí, a lo mejor para controlar las acciones o para lo del maltrato. ¿Puede aplicarse? Hombre, está clarísimo que la inteligencia emocional se puede incluso aplicar a los comportamientos de los seres humanos, porque recoge una cantidad de información que está dispersa por todos lados y es capaz de ordenarla y de seguir un patrón o de seguir un orden, y eso puede prevenir algún tipo de comportamiento. Pero no cabe duda que eso debería estar regulado siempre por un ser humano, por una persona que sea capaz de discernir la cosa, si no correríamos el peligro de que sea una máquina la que sea la jueza y decida quién tiene que ir a la cárcel, quién no tiene que ir, qué tiene que hacer cada uno. Eso es complicado. Es verdad que puede ayudarnos a tomar, más que a tomar una decisión, a prevenir cosas, pero hay que tomar las cosas con mucha delicación y siempre bajo una supervisión de las personas. Por otro lado, es verdad que, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, que la inteligencia emocional va a ser una revolución. Va a ser una revolución primero en la educación, porque ya no hace falta que aprendamos un montón de cosas que estamos aprendiendo, que los chiquillos, los institutos, en las universidades, tienen que aprenderse un montón de cosas, muchísima información que realmente dura poco en la cabeza si no se utiliza, y sin embargo
el pilar ese del saber va a pasar a un segundo orden y va a cobrar fuerza el saber hacer, es decir, conjunto de habilidades y destrezas, desarrollo de competencias de las personas, aprender a hacer cosas, aprender a tener habilidades, a manejar cosas, a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el conocimiento en sí ya está en los libros y en las computadoras y todos tenemos acceso a eso, con lo cual lo que hay que saber es manejar eso, es decir, manejar esa información. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la ordenamos? ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo tomamos la decisión? Y eso es una revolución de base que va a afectar a la educación y por otro lado a la sanidad. Por supuesto que toda esta inteligencia artificial va a ayudar a prevenir un montón de enfermedades y a detectarlas de forma precoz. Y eso va a hacer que probablemente la salud de las personas mejore y la media de vida de las personas aumente. Pero tenemos que tener en cuenta que si esto no va aparejado a una mejor calidad de vida y de bienestar, la inteligencia emocional no vale para nada. Hay por ahí ya quienes desde su cátedra en la Universidad de Oxford, Reino Unido, el profesor de éticas aplicadas Nick Bostrom habla de que ya esa inteligencia artificial en breve plazo, él pone una fecha más o menos de 10 años, se puede convertir en una superinteligencia. Es decir, que cree que ha de desarrollarse y ese desarrollo va ya a camino, eso está en transición el que eso se produzca. ¿Cuál puede ser la diferencia entre la inteligencia artificial y la superinteligencia? Pues sobre todo se va a predecir muchísimas cosas. De las primeras sorpresas que yo me llevé con eso, mi director de tesis, Agustín Sánchez, de los catedráticos de la Universidad de Las Palmas que más ha utilizado este tema, incluso tiene una experiencia en un hotel que en un 90 y tantos % con nombre y apellido podía detectar qué persona va a anular su reserva de hotel. Con nombre y apellido, no estamos diciendo que por un perfil determinado. Entonces, la primera sorpresa que yo me llevé es que no somos tan distintos y que los comportamientos humanos son muy predecibles, ¿no? Si cogemos una cafetería con su oferta y el público que va y los gustos, se puede llegar a determinar que yo vaya a pedir siempre un sándwich de atún y millo, por ejemplo, porque y eso en la sostenibilidad, por ejemplo, es muy interesante porque se tira mucha comida. En los restaurantes hay, ¿no? Muchas veces se ha hecho 4 tortillas y solo se gasta una y se quedan sin croquetas. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia de producir lo necesario, de lo que se vaya a consumir, puede ser muy interesante para la sostenibilidad, ¿no? Y para no tirar para los residuos, para disminuir todo lo que es el impacto de la huella de ozono y de la producción. Entonces yo en el lado positivo de la inteligencia artificial veo un montón de cuestiones que si se hace un buen uso. Es cierto, no es menos cierto, como dicen los abogados, que en Estados Unidos en las elecciones se utilizó, parece ser, para que influir en el voto de las personas, para mandar el mensaje más adecuado en función del tipo de ciudadano, de su cultura, de su edad. Pero bueno, ahí ¿cómo vamos a competir contra eso? Prohibiendo. Tendremos que darle competencia a las personas, lo que decía Pedro. El modelo educativo español está muy, muy obsoleto, está muy anticuado. En otros países nos están dando lecciones de cómo educar a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones cada vez en España necesitan más competencias para utilizar todo ese conocimiento de forma positiva, de forma creativa y que crezcan realmente como seres humanos, como personas, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, hay que regularlo, hay que regular todo eso. Habrá generaciones que suponga estrés, por supuesto todo ese profesorado y muchos profesionales se van a quedar obsoletos. Hay muchos profesionales, economistas, abogados, psicólogos de todas materias que vendían mucho humo, que hacían informes que no sabían ni el contenido que tenían. Y con la inteligencia emocional, si me permiten la expresión un poco vulgar, muchas personas van a quedar con el culo de políticos, profesionales, porque realmente se va a visualizar,
si aportaban valor o no aportaban valor. Yo creo que es un reto para la sociedad, para los profesionales, donde ya no se trata de aportar conocimiento, sino se trata de aportar capacidades, de aportar lo que el ser humano puede aportar, que es cómo actuar ante situaciones. Y ahí, por último, quisiera decir que la inteligencia artificial no atiende la diversidad, las cosas particulares, ¿no? Es decir, es un poco elefante que entra y destroza todo, va a lo común, va no va a lo concreto, sino a lo común. Y entonces deja por el camino pues circunstancias donde el ser humano tiene que intervenir, donde un niño determinado, una persona, un adulto, hay que valorar cosas que la inteligencia artificial no va a valorar, ¿no?, en casos concretos. Comentan los científicos que están dedicados a tratar este tema de que deben empezar a construirse unas normas en torno a las perspectivas que ofrezca la inteligencia artificial para que esté al servicio de ideales éticos y compartidos por todos. Y una de las cosas que le preguntan, o una de las preguntas que se hacen es si puede contribuir la inteligencia artificial a hacer que la democracia y la libertad sean mejor y más transparentes y más claras, y ellos acaban diciendo que pueden ser formas eficientes de vigilancia masiva, lo que tú decías, que van más en generalizado por una cosa y que podría ayudar a ello. Pero yo lo que me pregunto, Pedro, y no sé qué pensarás tú, si no seremos capaces los humanos, al ver que nos está desplazando, de coger una metralleta y eliminar toda esa tecnología para seguir siendo nosotros los que mandamos en la humanidad, o vamos a respetarla y usarla con buen fin. Bueno, antes tengo que rectificar porque me sonó que me equivoqué y quiero decir que la inteligencia emocional, si no está al servicio de la sociedad y mejora el bienestar de la sociedad, es inútil completamente. No, la inteligencia emocional no, la artificial. Y precisamente cuando hay inteligencia artificial cobra preponderancia la inteligencia emocional. Y entonces tendremos que educar, formar, mejorar los conocimientos, pero conocimientos de habilidades, destrezas, competencias, es decir, el saber hacer. Tenemos que enseñar a la gente a saber hacer, a tomar decisiones, a controlar todo eso que nos da la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede tener usos muy positivos y puede haber tentaciones de personas o grupos de personas de control y de manipulación. Y eso precisamente en una democracia tenemos unos órganos que son de control para evitar esas cosas. Porque lo mismo que decimos que la inteligencia artificial bien usada puede ser y probablemente es un plus de desarrollo, progreso y bienestar para la sociedad, puede ser también un elemento de opresión y de pérdida de libertades para la sociedad si no se utiliza bien, si eso está en manos de unas pocas personas que controlan el tema. Entonces, inteligencia artificial sí, con control, con todas las garantías para que eso no se convierta en un sistema de gran manipulación y que solo sea para saber lo que le vas a vender a la gente. Que sepa los gustos y que sepa las preferencias para vender. Que hay que usarlo en un sentido mucho más amplio, mucho más en el sentido de bienestar social. Puede reducir las separaciones, puede a través de inteligencia artificial ver cuál es tu pareja ideal. A mí, que soy un poco perverso, se me ocurre pensar qué pasaría con la inteligencia artificial en manos de los talibanes, de los iraníes, de los rusos. ¿Qué podría pasar? Pues vuelvo y repito, ¿no?, a riesgo de ser un poco pesado, pero la inteligencia emocional en malas manos puede convertirse en un arma de destrucción masiva. O sea que hay que tener cuidado. ¿Es una cosa buena? Sí. Pero mal usado puede ser malo, como todo en la vida. Si está bien usado puede ser un elemento de perfección. Si está mal usado puede ser un elemento de destrucción. Claro, yo si quiero hacer daño a Pedro, con inteligencia artificial puedo averiguar qué es lo que más le duele a Pedro, qué es lo más que le molesta a Pedro.
y actuar en ese sentido. O sea que Bueno, pero cuando hablamos de eficiencia, podemos hablar de eficiencia para hacer el bien o eficiencia para hacer el mal, ¿no? pero no lo vayas a usar ahora en este momento, en este apartado, porque ya vamos a hacer un alto en el camino para seguir con el próximo tema. Pero podemos usarlo para decidir qué temas le interesa a los ciudadanos, ¿no? Posiblemente sí, lo utilizaremos entonces para eso. Mira, nos ahorrarían tener que hacer nosotros un guión. Claro, y con nuestro criterio, en vez del criterio de los teleoyentes o televidentes. Pues vale, nos vemos en un segundo. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Y bueno, como decíamos al principio, que hablábamos de avances de futuro y problemas del pasado, uno de los problemas actuales, que no es de futuro en el pasado, es el problema de la sanidad. La sanidad parece ser que últimamente en toda la geografía española se ha convertido en algo que la ciudadanía no percibe como percibía no hace mucho tiempo, eso de que sea una sanidad universal y que llegue a todos. Y entonces pues tenemos casos concretos como es el caso de Madrid y varias comunidades más, podemos estar desde Valencia, Cantabria, Galicia, Navarra, Aragón, incluso Canarias, en el cual la sanidad no está llegando como debiera a la ciudadanía. Parece, y es verdad, debe ser que los médicos están mal pagados en España, parece una de las razones más importantes, y emigran fuera porque ganan mucho más, trabajan más a gusto y están menos controlados políticamente, se dedican a ejercer y a hacer de sanitario. ¿Qué piensan ustedes del tema de la sanidad? Bueno, la sanidad tiene, como todo, tiene varias vertientes, ¿no? Por un lado, evidentemente, la sociedad, las personas vivimos más años y eso supone pues mayor esfuerzo sanitario, ¿no? Tanto en prevención como en las necesidades que tienen las personas a partir de unos años, ¿no? Por otro lado, está en tela de juicio hace mucho tiempo el estado de bienestar, lo que hemos llamado estado de bienestar, que al final simplemente es una apuesta simplemente y no tan simple, una apuesta de la sociedad y sus gobernantes por el modelo que queremos de asistencia o de atención a las personas, ¿no? Y yo como economista, pues la ficha financiera, es decir, qué dinero y qué esfuerzo económico queremos dedicar a la sanidad, ¿no? Y qué tipo de sanidad. No es menos cierto que la sanidad española fue durante muchos años un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Y si vemos casos como Estados Unidos, donde las personas mueren en la calle por no existir una sanidad pública que le cubra, pues evidentemente tenemos que aplaudir con las orejas lo que tenemos, ¿no?
Hay cierto tufillo en determinadas orientaciones políticas o en determinados modelos de gestión donde parece ser que están empeñados en que esa sanidad pública vaya disminuyendo, vaya menguando, vaya perdiendo el valor y la importancia que tiene. Mi experiencia personal es que si la sanidad privada puede ser un complemento y evidentemente está ahí, cuando uno necesita realmente sacar para adelante a un familiar o enfrentarse a una enfermedad muy grave y necesita de los medios adecuados, la sanidad pública es la que responde, ¿no? Ahora mismo es indigno, ahora mismo yo creo que tenemos que plantearnos como sociedad la indignidad de que las personas estén en un pasillo de urgencias horas y horas. Todos hemos estado enfermos o enfermas alguna vez y sabemos lo mal que se siente uno como para estar en un pasillo, en una cama, oyendo ruido, medio desnudos o haciéndonos cuestiones muy íntimas delante de todo el mundo, ¿no? Y lo mal que lo pasan los familiares o lo mal que lo pasamos los familiares que estamos esperando por ellos, ¿no? Yo creo que hay que dar una vuelta a la sanidad pública y como sociedad tenemos que hacer un pacto. Lo que pasa es que habrá de pactos en España con estos partidos que estamos aprovechando cualquier momento para enfrentarnos, pero creo que si no hacemos un pacto a nivel global vamos a perder uno de nuestros grandes baluartes, que es la sanidad pública, ¿no? Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno, vaya por delante que creo que, y de hecho los números están ahí, que la sanidad pública española es de lo mejor que hay en el mundo, no en Europa, en el mundo. Con todas sus deficiencias, con todos los problemas que está alrededor, con todos los márgenes de mejora que tienen, es verdad. No hay más que ver, yo como economista no hay más que ver los presupuestos año tras año, cada vez se dedica más dinero a la sanidad. A lo mejor puede que sea no ya tanto un problema de dinero, sino un problema de gestión de ese dinero, porque muchas veces esos dineros se gastan en cosas que de dudosa utilidad y de dudosa mejora para la sanidad pública. Entonces, a lo mejor hay que un poco gestionar un poquito mejor esos dineros que son de todos. Es verdad, como apuntó Javier, que en nuestra sociedad cada vez vivimos más, el nivel de exigencia y el nivel de control de la salud, ya no los casos sangrantes que dice Javier de personas que están enfermas, están en los pasillos por falta de cama, sino simplemente porque uno se pone malo de cualquier cosa y va al centro de salud. Y entonces, claro, cada vez somos más exigentes, cada vez nos cuidamos más, como es menester en una sociedad de bienestar. O sea, por un lado, yo creo que aquí hay una solución doble, yo creo que hay solución. El tema de la sanidad en España tiene solución, una solución doble, no fácil, pero sí que la hay. Una mejor gestión de los dineros, es decir, gestionar los dineros con el pensamiento siempre de utilidad pública, de servicio público, y por otro lado, que los grandes partidos en España, que ya apuntó Javier, que es complicado, se pongan de acuerdo. Es decir, vamos a hacer un plan no de una legislatura, un plan a medio y largo plazo. Un plan que tenga ficha financiera, que sea capaz de sostener lo que queremos, que vaya aparejado con nuestro desarrollo. Entonces, a partir de ahí, está clarísimo que podemos tener una sanidad pública estupenda, con unos profesionales, enfermeros y médicos a los que hemos estado aplaudiendo durante el COVID, pero ahora ya no nos acordamos de ellos, bien pagados y bien atendidos, para que hagan su trabajo y estén orgullosos de hacer su trabajo. Yo creo que con eso hay solución. Que hay desidia, que nos tiramos los trastos a la cara, que no gestionamos bien, pues lo que está bien es susceptible de empeorar y nos lo podemos incluso hasta cargar. O sea que, porque no es la primera vez que algo que funciona y va bien empieza a involucionar y termina desapareciendo. O sea que... Pero en este tema que hablábamos de los partidos hay dos cuestiones claras, es decir, hay un partido que tiene un concepto de la sanidad pública que quiere ejercerla a través de privatizar
los hospitales a través de privatizar residencias y todo aquello en lo que se puede ejercer en sanidad, y hay otros que quieren que ese centro lo lleven los propios gobiernos. Aquí es donde se chocan la mayoría de las veces con los partidos unos con otros por el planteamiento que tienen, y esto va a ser difícil que los partidos los pierdan. Por ejemplo, en Sevilla, hasta el otro día que gobernaba el PSOE, había un planteamiento un poco más social. En estos momentos, por citar un número, en Sevilla le han dedicado, en el periodo que va de julio a octubre, 167.473 euros para atender cuestiones o derivar de la sanidad pública a la sanidad privada. Si ese dinero se invirtiera en la sanidad pública, no podría atenderse a esa gente en Canarias. Hace poco, un par de legislaturas atrás, el partido que estaba en el gobierno estaba con otro partido gobernando, tenía una persona que llevaba la sanidad, tenía un concepto fuerte de la sanidad pública, pero como chocaba con el otro partido con el que gobernaba, este señor tuvieron que apartarlo porque el otro partido es partidario de una sanidad privada. En Canarias estamos tropezando con que tenemos un PSOE que a veces cree y quiere aplicar una sanidad pública, y tenemos un PP y una coalición canaria que en la mayoría de los casos quieren o creen más en la privada que en la pública. Y son los altibajos por lo que está pasando en nuestra sanidad. Es decir, hay una falta, las previsiones en cuanto a inversiones en infraestructuras hospitalarias para atender ese crecimiento poblacional que hay en Canarias no se está viendo. Es decir, prácticamente tenemos en el año 23 los mismos hospitales que teníamos en el 2000, y han pasado 23 años, con lo que eso significa. Y para hacer o transformar o hacer al lado del Hospital Insular otro centro que ayude, llevan 4 años peleándose en que hay que tirarlo, que no hay que tirarlo, y no hay una previsión, una ficha, como ustedes decían, económica para que esto se lleve a cabo. ¿Qué quieren ustedes? Que los partidos deben adelantarse, ir un poco por delante y plantear y programar y proyectar la solución para las necesidades que puedan haber, o tienen que ir a rastro de cómo evoluciona, haciendo que los ciudadanos sufran las consecuencias de una mala gestión, una desplanificación de los problemas del ciudadano. La sanidad tiene los problemas que tiene la administración pública. Aquí en este programa hemos hablado muchas veces de la incapacidad que tiene la administración pública para gestionar, ¿no? A veces, ¿no? Eso, que te den un permiso de obra y tarden 6 meses te perjudica, pero claro, que una operación de cualquier tipo de cáncer o lo que sea tarde 6 meses está afectando a tu vida, ¿no? a tu calidad de vida y a tus posibilidades de que esa cirugía sea exitosa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la administración pública, que claro, esa incapacidad de gestión en la sanidad pues se visualiza con más potencia, ¿no? Aquí hemos tenido en Canarias es una consejería que duran poco, ¿no? Tanto los mandos intermedios como los consejeros o consejeras, ¿no? Segundo, hay una orientación política, como en todo. Hay una apuesta más por lo público que por lo privado, depende si es de izquierda o de derecha, y eso en todo se va a visualizar. Pero yo creo que eso no debe ser un problema para que haya un pacto de mínimos, ¿no? De mínimos en cuanto a lo que es la sanidad. Por otro lado, lo privado lleva un beneficio, lleva un margen. Si en lo privado es rentable y se puede hacer las cosas, en lo público se puede hacer más, porque ese margen que se lleva la empresa privada, porque es legítimo así que una empresa que invierte, que arriesga, pues tenga un beneficio, en lo público se supone que es un plus de más medios y de más recursos. Por tanto, yo creo que, como decía Pedro, no solo hay una ficha económica que cada vez se aumenta más, creo que hay un problema de gestión. Creo que con los recursos que hay un problema de gestión y que se puede gestionar mucho mejor y se puede dar un servicio mejor y se puede apoyar mejor a los profesionales sanitarios. Quizás hay que retribuirlos mejor también, porque es una profesión muy dura, es una profesión de mucho valor añadido para el ser humano. Y después hay una última dificultad desde mi punto de vista que lleva planificación, como dijo Hilario, ¿no? Como dijiste tú, Hilario, lleva planificación. Y en política, que nos dan 4 años, planificar
infraestructuras, ¿no? Edificios, hospitales, maquinaria, que igual tienes que planificar a 8 a 10 años, pues no es rentable políticamente, porque después la foto se lo va a hacer otro. Con esa visión minimalista, con esa visión no de servicio público, sino de interés partidista que tienen muchos políticos y políticas de nuestro país, que hacen lo que les renta políticamente desde el punto de vista de los votos y no lo que es más útil para el ciudadano. Entonces, claro, pasa igual con los servicios sociales, con la red de residencias, que las infraestructuras son a muchos años y no es rentable desde el punto de vista de votos, ¿no? ¿Cómo solucionar todo esto? Pues como decíamos antes, con valores, con pactos y con ingredientes que en la política de nuestro país, de nuestra Canarias, parece que están por descubrirse. Yo voy a romper una lanza en favor de lo privado. En favor de lo privado, no en contra de lo público, sino como complemento en convivencia lo público con lo privado. Como bien ha puesto de manifiesto Javier, la sanidad privada, al igual que pasa con la educación privada, es una opción más que tiene el ciudadano y es una opción más que puede mejorar incluso los servicios, y no cabe duda que uno de los problemas que tiene la administración pública son problemas de gestión, y que eso lo hace muy bien la empresa privada, por tanto, tanto en educación como en sanidad privada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tengamos que pasar todo lo público a privado? No, pero no quiere decir tampoco lo que por ahí en muchos partidos y muchos voceros de la sociedad estaban hablando, que todo es lo público. Si todo es lo público, estamos en el comunismo. Entonces, no creo que haya ningún solo partido en España, de cualquier ámbito, que esté en contra ni de la sanidad pública ni de la educación pública. El problema está principalmente un problema de gestión, de cómo se gestionan esas cosas, cómo se organiza eso, y de un gran pacto de establecer, como muy bien dijo Javier, un pacto de mínimos. ¿Qué queremos como mínimo que cubra nuestra sanidad pública? Y tener un mínimo de calidad. Esa es la gran... Bueno, tú decías, y todos coincidimos en que las dos deben ir de la mano a lo mejor, o cada uno por su lado, pero atendiendo los que vayan a ella. Y hay una cosa ahí donde pasa que la sanidad privada recurre a las personas preparadas para hacer la gestión. En lo público, la mitad de las veces colocamos a los amigos aunque no estén preparados, porque lo que vamos a hacer en lo público no le duele a nadie y no importa que lo malgastemos o que se gaste mal. Pero hay una cosa que debemos todos de tener, creo que sea verdad, de que tenemos unos sanitarios desde el primero, el más alto, hasta el más bajo en los servicios, que son excelentes y que prestan una atención en la pública bestial, y permanentemente que se acude a ella están para buscarnos soluciones a los problemas que vemos. Esto parece ser que los políticos no lo entienden y no lo copian para que ellos hicieran lo mismo que hacen los profesionales de la sanidad. Esperemos que algún día lo hagan por el bien de todos. Yo de todas formas, no quisiera entrar en polémica, pero apoyo eso. Creo que la sanidad pública ahora mismo, la gran fortaleza son sus profesionales, y desde aquí, gracias. Pero cuidado con lo público y lo privado, porque está lo concertado, que es dinero público empleado no privado, ¿no? Y ahí a veces hay un doble lenguaje. La educación privada sí, la sanidad privada sí, para el que pueda permitirse, pero cuidado cuando con dinero público se paga lo privado, ¿no? Bueno, ¿qué uso se hace de eso? Yo creo que Pedro se refería a eso, cada uno en su parcela y en su tiempo. Claro, y que se gestione y controle. Si es privado, pues allá esas personas con su dinero bajo el control del Estado como siempre, y si es concertado, con la lupa del Estado, puesto que está usándose dinero público. Bueno, pues nos vamos de momento, volveremos un poco más tarde para dar el último brochazo, que sí puede que sea del pasado o del futuro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, continuamos en nuestro programa al día y vamos a intentar en este último trayecto de hablar de las elecciones, las que están ahí a la puerta de la esquina, que están próximas y que tendremos las municipales y las cabildicias y luego tendremos las generales. Vamos a ver, y las autonómicas, perdón. Vamos a ver qué nos pasa entonces, porque parece ser que si vemos lo que sucede en la región, cada día aparecen nuevos grupos, nuevos partidos. Yo creo que en Canarias la política está llegando a un momento de excesivos personalismos. Hay montones de gente que se creen líderes, que pueden arrastrar por no sabemos qué, pero normalmente no los vemos nunca como los toros arrastrando piedras ahí en ninguna carretera. Vemos que arrastran por lo público y no sabemos dónde va a parar porque no vemos que se busque una solución a la problemática que tiene la ciudadanía. ¿Ustedes qué piensan que en estas nuevas elecciones puede haber algo mejor, algo peor, o vamos a seguir más de lo mismo en Canarias? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, este tema lo enfocamos, ¿no? Porque me imagino que en otros programas el tema de las elecciones va a dar mucho que hablar, ¿no? Durante todos estos meses. Aquí lo enfocamos por tanto partido pequeño, ¿no? Yo, por un lado, una de las lecturas que hago es que ha habido buenas experiencias. Por ejemplo, en Canarias, en municipios como Agüime, Galda, esos partidos locales han sido bien recibidos por los ciudadanos, ¿verdad? Es decir, han ido consolidando, han generado un modelo de ciudad o de pueblo que parece que el ciudadano premia con sus votos. Y bueno, que si Teruel existe, que si Salamanca existirá, yo qué sé, que cada vez más hay más partidos. Yo ponía el caso de Mitelde, que parece que ya hay unos 17 partidos preparados para las próximas elecciones. Prácticamente no va a dar ni un concejal por partido dentro de poco. Y sobre todo a la izquierda, ¿no? Normalmente esta fractura o este atomicismo de partidos, estos partidos, tanta división de partidos, vienen a la izquierda, porque quizás la izquierda en este país siempre ha sido muy diversa, muy exigente y contrariamente a lo que presume o que debe de presumir de llegar a acuerdos, de ser abierta, se enquista, ¿no? Porque ahora mismo tenemos el caso de Unidos Podemos con Sí se puede y de Alberto Rodríguez con esta unión con Equo. Y normalmente en este país ha afectado positivamente a la derecha, que la derecha siempre tiene más unidad de acción, aunque ahora tenemos a Vox y al PP ahí, pero en la izquierda es que hay tropecientos partidos, ¿no? Y después se mezcla el nacionalismo de izquierda, que al mismo tiempo ya son matices, que si es canaísta, que si es nacionalista, que si es independentista. No sé hasta qué punto es positivo, yo para mí sí, la diversidad Después es positiva. Te lo pregunto. ¿Tú crees que existe algún nacionalismo de izquierda? Después hablamos, pero a ver, Pedro, ¿tú qué opinas? Bueno, en principio todo tiene su prisma. En principio, que haya opción, que haya libertad de presentación y que haya candidaturas es bueno. Quiere decir que cualquiera puede optar libremente a unas elecciones. Desde el punto de vista práctico, es un problema,
un problema porque se dispersa el voto y se dispersa las elecciones, y lo hemos visto muchas veces. Después hay tantos partidos que ya ponerse de acuerdo es complicado, pues si son una playa de partidos, ponerse de acuerdo entre ellos, incluso cuando tienen la misma, entre comillas, sensibilidad, pues es complicado. Y eso creo que también se debe en parte a los personalismos tan grandes que hay en los partidos en España, donde no es tan importante el partido, el nombre del partido, sino como la persona del partido. Y sobre todo en Canarias lo hemos visto claramente con algunos partidos donde los partidos son la persona y casi se identifican con ella. Entonces, pues tiene su parte positiva y su parte negativa. Bueno, yo diría, perdónenme que discrepe a lo mejor, que en Canarias no existen partidos. Desgraciadamente hemos visto hasta ahora que según quién esté al frente de cada partido, y voy con lo que tú dices, Pedro, son personalistas todos los partidos en Canarias, llámese PSOE, llámese PP, llámese Coalición Canaria, llámese Nueva Canarias, son muy personalistas. Cada líder es el que marca la pauta y ahí hay que hacer lo que digan. La democracia no existe dentro de los partidos, no la aplican, no la practican y luego piden que exista democracia con el resto. Va a ser difícil, lo tenemos negro. Y yo le preguntaba a Tino antes que cuando hablaba de nacionalistas de izquierda, yo siempre he tenido un concepto, y la historia por ahí no creo que me dé la razón, pero veo algo parecido, que los partidos nacionalistas casi todos son de derecha y son aquellos que se adelantan a los cambios que pueden haber para no perder el control de lo que siempre han tenido, que es el control del capital y es el control algunas veces del poder. Aquí, en Canarias, desgraciadamente, la derecha ha estado siempre claramente definida, tiene claro lo que quiere y a dónde ir. La izquierda ha sido, y no es de ahora, yo creo que ya esto viene desde la República, si queremos irnos al siglo pasado, en el cual los personalismos en la izquierda han sido siempre mucho más acentuados que en la derecha. La gente se considera un líder desde que llega a un puesto, aunque haya salido por la mínima, pero ya es un líder y ya quiere poner condiciones a los otros similares a él. Hace poco veíamos, o estamos viendo ahora, que como sean los que iban en Podemos, ahora han hecho 3 o 4 partidos, ya son 3 o 4 Podemos. Entonces, por citar uno, es decir, lo mismo a lo mejor ha pasado con Izquierda Unida o con lo que era el Partido Comunista, y eso es lo triste, es decir, no se piensa en Canarias, no se piensa en consolidar un grupo con hegemonía para seguir luchando. Yo me recuerdo algo que me decía Fernando Sagaceta, con quien tuve mucha confianza y mucha amistad mientras vivió, cuando hablábamos de este tema, en el que decía que él no entendía cuando llegaba a una reunión de partido y le decía, esto lo ha decidido el partido. Porque dice, bueno, ¿cómo ha decidido el partido esto si el partido somos nosotros y no hemos hablado de este tema? ¿Cómo lo ha podido decidir y cómo queremos que los demás lo apliquen? Por eso es por lo que decía que los partidos no practican la democracia, porque si un partido aplica la democracia, da lo mismo quién esté al frente del partido o quién vaya al frente de cada institución, porque conoce lo que quiere el partido hacer y lo puede aplicar. Si aquí lo que tenemos, no sé, en mi opinión, partidos muy personalistas y planteamientos muy personalistas en todas las políticas que se están aplicando en Canarias. No hay proyecto de futuro, no hay proyecto de diálogo, menos, no existe el proyecto de diálogo, y estamos buscando siempre con quién pactar que menos dañino sea para el que es más amplio en la región. Cogemos los pequeños de cada isla y seguimos gobernando, pero no seguimos pensando en Canarias. Canarias lleva años en que va mal, va para atrás. Y yo me recuerdo cuando teníamos los puertos francos, que no no hacía falta que estuviéramos pidiendo, mendigando, pero cuando pasamos a la autonomía hicimos una economía o plantearon una economía subvencionada y nos hemos olvidado de decir, no nos quiten los puertos francos porque en toda Europa y en todos los países existen puertos francos similares, o no, peores, porque el puerto franco que había en Canarias no cometía infracciones ninguna en su funcionamiento. Pero aquí eso no se pensó nunca. ¿Y ustedes creen que podemos llegar a alguna parte o a algún lado o tener algún futuro claro con estos planteamientos que tienen nuestros políticos, que creo que son los mismos desde hace 40 años? Has dicho tantas cosas, entre ellas me ha llamado Tino, pero... Perdón, Javier. No, es broma, no importa que...
Si me has confundido con un amigo común, pues estoy bastante orgulloso que me confundas con él, porque es un gran amigo, una gran persona. Estaba pensando mientras ibas hablando, ¿no? Y tú que eres un conocedor de la política en Canarias y desde muchos puntos de vista, y creo que el origen al final puede estar en el mismo, es decir, si la esencia de nuestra democracia, o uno de los ingredientes básicos de nuestra democracia, es que es una democracia participativa a través de los partidos políticos, y esa pieza que es fundamental no es democrática, pues provoca lo que está provocando. Es decir, estamos hablando de un estado de autonomía, donde cada autonomía tenemos sensibilidades, donde nos metemos con nuestro presidente del gobierno porque no se enfrenta a su partido nacional para defender lo canario. Estamos hablando de diversidad de opiniones. Claro, si los partidos no son democráticos, pues lo que hace es que se creen muchos partiditos. Si los partidos no son capaces de canalizar distintas sensibilidades, dentro de la izquierda, de la derecha, dentro del insudaísmo, del nacionalismo, de donde sea, pues lo que hace es que se rompa, porque no permite eso. Si no permite que dentro de los partidos cada autonomía pueda tener sensibilidades distintas, opciones distintas, posibilidades de comunicar distintas, pues cada autonomía crea partidos distintos. Entonces, al final, ¿qué está creando esta atomización de partidos? Primero el ego, segundo el modelo personalista de esos partidos, donde la persona está por encima del conjunto, ¿no? El cabeza de lista o la cabeza de lista está por encima de todo eso, porque la gente no habla del PP de Madrid, habla de Ayuso, no habla del PP nacional, habla de Feijóo, o no habla del PSOE, habla de Pedro Sánchez, no habla de Podemos, habla de Irene Montero o de esta vicepresidenta, ¿no? Por tanto, si no cambiamos el modelo de partido, que sea más abierto, más democrático, que se pueda opinar, que eso de los paños sucios, ¿no? Los paños se lavan dentro de casa, los trapos sucios, ¿no? Perdón, creo que eso es lo que está provocando que si no estoy cómodo en una estructura, no me puedo expresar, no puedo llevar a cabo mi proyecto, pues cree mi propia estructura, ¿no? Ahí está la esencia de todo más. Y después, bueno, la piedra que tiraste con el nacionalismo, si es de derecha o de izquierda, yo no soy nacionalista, yo sí que soy identitario. Yo creo que la identidad con mi tierra, con mi entorno es fundamental, la cultura, lo que me vincula a una forma de hacer las cosas, sí me parece importante. El nacionalismo desde el punto de vista se ha utilizado para varias cosas, para los caciques, aumentar su poder en un territorio concreto. Pero bueno, yo creo que nada es malo ni bueno. Si hay gente que se siente nacionalista y es feliz así y lo quiere manifestar y defender, pues bienvenido sea, ¿no?, a la democracia. ¿Usted se da cuenta con eso del nacionalismo, la cantidad de partidos nacionalistas que tenemos? Había gente que antes no quería oír hablar de partidos canarios y ahora tiene uno. Había gente que antes estaba vinculado a partidos nacionales y ahora han hecho 2 o 3. Pero Pedro, ¿tú qué piensas de...? Bueno, yo quiero hacer una puntualización. Seguimos hablando de derechas, partidos de derecha, partidos de izquierda, como se hablaba en el siglo XIX y siglo XX. Creo que eso no está tan claramente separado hoy. Seguimos teniendo las dos Españas. Pero de forma difusa. Algunos que se declaran de izquierda, en teoría, son más de derecha que algunos de derecha, que se declaran de derecha, que pueden que sean más de izquierda que algunos de izquierda. O sea, hay ahí una difusión y como todo, las sociedades van evolucionando, también esto va evolucionando. Eso por un lado. ¿Por qué existen tantos partidos políticos? ¿Por qué tanto personalismo? Pues está clarísimo. Conforme en el mundo anglosajón hay 2, 3, 4 partidos y son capaces de absorben la disidencia y se permiten distintas sensibilidades dentro del propio partido porque hay democracia dentro del partido. En España se entiende un partido como algo monolítico, donde estás conmigo o contra mí. Y si estás conmigo, tienes todos los parabienes y vas al paraíso, y si estás contra mí, el ostracismo. No sales en la foto. Entonces, no sales en la foto. El que se mueve no sale en la foto. Es más, no te pongo en la lista y te defenestro. En el Parlamento inglés discuten dentro del mismo partido, se ponen de asaltar un burro. Se ponen acá de un burro y siguen dentro del partido. Nadie se le ocurre montar su propio partido. Aquí es que no te queda en muchas ocasiones más remedio. Si quieres hacer algo de relevancia, tienes que montar otro partido porque en el tuyo estás muerto, estás inmóvil, no tienes protagonismo ninguno. Entonces,
son dos formas de ver las cosas. En uno es mano de hierro y en el otro es absorber la disidencia, absorber que hay distintas sensibilidades. Entonces, eso es lo que nos falta en España, tal vez por falta de recorrido democrático, puede ser, como los anglosajones no tienen nada que demostrar al mundo, eso lo tienen ya de... Entonces la derecha española es anglosajona, porque esto pasa mucho en la izquierda. En Telde, el PSOE hay dos planchas, pues ya la plancha que perdió montó Izquierda Progresista de Telde. En Podemos, que sí se puede, o Alberto Rodríguez, pues monta a Drago. La derecha tiene un concepto más cerrado, más... No necesariamente, sino que a lo mejor es verdad que los personalismos en la derecha no se ha dado a lo mejor esas fuertes personalidades para montar, que sí se ha dado, que han salido muchos del Partido Popular, como dice bien aquí el amigo, han montado sus propios partidos nacionalistas o insularistas aquí en Canarias y han salido de partidos de la derecha. Sí que los hay, lo que pasa que no tan acusados, porque es verdad que en la izquierda son pocos y peleados. ¿Por qué? Por el exceso de personalismo. Pero, cuando uno se cree que tiene la razón a pie juntilla, no puede ser que el otro la tenga. Bueno, pues hablaremos de esto más adelante y con más calma, porque creo que las elecciones nos van a tener, todavía nos quedan unos cuantos meses, tendremos tiempo para hacer algunos programas. No, y con tanto partido habrá que pensar a quién le vamos a votar, o si no, no vamos ya a votar. Eso lo iremos hablando con el tiempo, porque yo sigo pensando que la derecha está más unida y tiene más claros sus fines. La izquierda, yo me recuerdo un señor que estuvo en un partido 14 años, quería estar 40 igual que Franco. En aquella fecha él no permitía que nadie hablara, sino hablaba él, que era el secretario general, y ahora es el primero que sale en contra del secretario general de su partido porque no lo puede ver. Mejor que estas cosas en los partidos es un destrozo, pero ahí están. La derecha, en cambio, no, se mantiene fiel a quien preside. Yo aquí en el programa me siento a la izquierda y Pedro a la derecha. Pues bueno, de Hilario, no sé si eso tiene algo que decir, no sé. No, no importa, la derecha y la izquierda, yo tengo una derecha y una izquierda y nunca se pelean, se llevan muy bien, estupendamente bien, y cada uno Hilario, presta un servicio al cuerpo. Hilario, y tan importante es una como otra. Exactamente. Bueno, señores, buenas noches, nos iremos hasta el próximo programa. Estaremos con ustedes nuevamente en Al Día y hablaremos de otras cosas. Estas ya las hemos visto.